actores sociales, ¿no? Al final vamos a tener a tres personajes importantes, ¿no? Nuestros personajes que van a resaltar durante el proceso de la unificación italiana va a ser Víctor Manuel II, está Camilo Cavour. ¿Lo puedes repetir, por fin? Ah, ya. Camilo Cavour, pones V-O-U-R, ¿no? Y Giuseppe Garibaldi. Y si se lo preguntan, no, este no es por el que está nombrado la estación del metro Garibaldi. Ese es otro Garibaldi. Este es un italiano que vivió por allá de los años 1850. ¿Okay? Víctor, Víctor Manuel II era rey, bueno, el título completo era Víctor Manuel II de Saboya. ¿Okay? Si ven, si alcanzan a ver ahí en el mapa, aquí está Saboya. ¿Okay? Ahí está. Entonces él era, su padre abdica y él se convierte en rey de Saboya. Y después toma lo que sería el título de rey de Piamonte y Cerdeña. Piamonte Cerdeña, está aquí. Entonces, en general, Víctor Manuel II eventualmente se va a convertir en rey de Italia, ¿no? Cavour era el Camilo de Cavour, el conde de Cavour, ¿no? Por eso su apellido, y era primer ministro de Víctor Manuel II. Y Giuseppe Garibaldi era un político italiano, dato curioso, que nació en el norte, pero se le atribuye de manera más común la unificación del sur. Son las Sicilias, bueno, Sicilia, Nápoles y los estados pontificios. ¿Sí? Es del norte, pero al final unifica el sur, el buen Giuseppe Garibaldi. Entonces, al final, hay 5 pasos, ¿no? Destacables en digamos, en el proceso unificador de, de Italia. Entonces, esos 5 pasos que hay, ¿no? O digamos, esas 5 etapas. El primero es vamos a ponerle, la guerra contra Austria. ¿Okay? Acordémonos que Austria dominaba el norte de Italia. ¿Okay? Entonces, Víctor y Cavour se alían con Francia y le declaran la guerra a Austria. El chiste es que ganan, ¿no? Aquí está el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, ahí van a la guerra y al final lo que ocurre es que pues, gana Víctor Manuel con la Francia y les regresan Lombardía. Lombardía. Entonces, eso es, ¿no? Digamos que ahí está el primer paso, la guerra contra Austria. Después es todo el proceso de anexar los ducados, ¿ok? Los ducados aquí están, Parma, Módena y Toscana. ¿Sí? Es la parte más centralona de Italia, ¿no? ¿Qué pasó con los ducados? Bueno, digamos que el centro de Italia era altamente nacionalista, es decir, es decir que cuando vieron que la parte norte se empezó a unificar, hubo un sentimiento de, digamos, representación en el centro, que la población se le une digamos, a Víctor Manuel II y solicitan un plebiscito democrático. Entonces, el plebiscito es un documento jurídico
en el que se pone a votación, digamos, popular alguna consulta, ¿ok? Como por ejemplo cuando aquí fue lo de ¿se hace el aeropuerto o en el pastel? Eso es un plebiscito, poner algo de elección del Estado a la voz pública, ¿no? Entonces, al final es ese plebiscito y todos dicen, oye, queremos que los ducados se anexen a Lombardía, Piamonte y Cerdeña. Entonces, terminan uniéndose de manera muy, digamos, democrática el centro. Los ducados son, digamos que, la evolución del sistema feudal de la Edad Media, es decir, el ducado es como un pedazo de territorio que está a cargo de una familia, ¿ok? Y ya, ¿ok? Simplemente es como que tienes un territorio más grande, lo divides en cachitos y le das como cada quien a gobernar a una familia una parte de ese territorio. Y eso es lo que es un ducado, ¿ok? Entonces, ahí está la anexión de los ducados. El tercer paso incluye a la revolución de las dos Sicilias, ¿ok? Lo que pasa es que el reino de las dos Sicilias, que como pueden ver está aquí, ocupa Sicilia, que está aquí, digamos, en la punta de la bota, que es Italia, y lo que está aquí, digamos, por aparte, es Nápoles, ¿ok? El dato curioso es donde quien conquistó eventualmente eh, eh, Bonaparte, ¿no? Napoleón. El punto es que esta ya hubo un poco más de lío. Nápoles y Sicilia estaban en manos de los Borbones. Entonces, este sí ya fue como un proceso más revolucionario, ¿ok? Lo que pasa es que llega Giuseppe Garibaldi, obviamente apoyado por Cavour y Víctor Manuel II, y digamos que cuando llega a Sicilia, lo que ocurre es que cuando desembarca con un grupo que se hacían llamar los 1000 de las camisas rojas, que era como su grupo ahí rebelde, revolucionario, toman lo que es Sicilia, pero la mayoría de la población se les une, ¿no? Y entonces, así es como les ayudan a completar la toma de Sicilia y después la toma de Nápoles, ¿no? Para que se den una idea, esto es en el 1893, ¿sí? Entonces, como que, por eso les digo que inicien en 1815 es como, ok, entonces es otra cosa ahí, en 93, perdón, 63, me ando pasando por 30 años. Entonces en el 63 está esto de la toma de las Sicilias, ¿ok? Hay como simplemente para que se den idea que, aunque decimos que es 1815, tampoco es como que realmente desde ahí inicia el movimiento. La siguiente parte, el siguiente paso, es la incorporación de Venecia, ¿ok? Aquí la podemos ver, aquí está, Venecia. Venecia pertenecía también a Austria, o sea, en la Primera Guerra Austria le quitan Lombardía. Y Venecia, lo que pasa es que son adquisiciones posteriores, ¿no? Lombardía la toman los austriacos en el 1859 y es en el 1866 cuando toman Venecia. Entonces, bueno, por eso es como que primero toman uno y después otro, ¿ok? Por simple cronología de cómo fueron las cosas. En Venecia, lo que hacen es que dicen, ok, Austria ya la está volviendo a hacer de tos. Entonces, ¿quién era enemigo de Austria? Prusia. Entonces, a Italia va y se alía con Prusia y digamos que vencen la Unión Italiano-Prusiana y Austria devuelve Venecia, ¿ok? Como que la había tomado posterior, mientras estaba el proceso de unificación, se la hacen de a tos y ahora sí vencen al Imperio Austriaco y les regresan Venecia. Y el último gran paso de la unificación
es la incorporación de Roma, ¿ok? Los estados pontificios habían estado cayendo a lo largo de los 1860, la segunda mitad de esa década, pero en 1870 se declara la guerra franco-prusiana, que si bien se acuerdan, con el inicio de la guerra franco-prusiana también es que, eh, digamos que es un factor que ayuda a que destronen a Maximiliano de Habsburgo, pero todavía no vamos a explicar completamente la guerra franco-prusiana, ¿ok? Entonces Prusia inicia guerra con Francia y Francia estaba brindándole a Roma, eh, digamos, al Papa, en apoyo al Papa, estaba brindando ciertas fuerzas militares como para evitar que Italia, la nueva ola de Víctor Manuel II, toma los estados pontificios. Pero como entran en guerra, pues ahora Francia, Napoleón II, quita el, todo el apoyo que le había dado al Papa y Roma queda sin fuerzas militares que lo apoyen. Y entonces Garibaldi entra a Roma y toma y se completa la unificación italiana en 1870. Roma al final queda un poco ambigua porque al final lo que ocurre es que el Papa se autodeclara prisionero italiano, ¿ok? Entonces, Roma va a mantener muy, muy, muy mala relación con Italia hasta 1929, es decir, bastantes años después, donde hacen un tratado de paz con Italia y al final es lo que está hoy en día. Es decir, Roma es un estado, ¿no? Un estado independiente, ¿no? El Vaticano, dentro de la ciudad de Roma que pertenece a Italia. ¿Sí? No es tema de hoy, pero básicamente es como que, aunque lo toman en el 1870 hasta 1929, quedan en paz. ¿Ok? Muy parecido, esto es como muy diferente. El proceso, si se dan cuenta, fue muy patriótico el proceso de, no, yo me siento italiano, entonces todos se me unen y por eso nos unificamos. Es muy diferente al proceso alemán. El proceso alemán tiene fechas bastante similares, del 1815 al 1871, un año después que Italia, ¿no? Eh, entonces, bueno, el proceso unificador alemán es un poquito más militarizado, ¿ok? Y es distinto porque el Congreso de Viena, bueno, aquí está Prusia, ¿no? Este grande es Prusia. Eh, Forma digamos, estas fronteras que se ven aquí, es lo que se llama la Confederación Germánica, ¿ok? Donde al final Prusia era el estado que tenía más como dominancia, ¿ok? No, se tomó con puras, digamos que las puras tomas crearon la unificación, ¿ok? No hubo ni tratados, ni documentos. eh, Obviamente hubo documentos, por ejemplo, cuando Austria perdón, cuando Austria perdió la guerra y se tuvo que ceder Lombardía, y después también volvió a perder con Venecia, y al final Francia, que pierde con Prusia, también hacen sus... Pero esos tratados no son como los que definen la unificación ni de Alemania ni de Italia, simplemente con las anexiones. Así es como... Listo, ya volvió el internet del vecino. Eh, eh, no,
Prusia no, sí, sí sé que se parece mucho a Rusia, pero no. Prusia eh, tiene un origen franco-germano, ¿ok? También de las épocas romanas. Eh, Dato curioso, el mayor enemigo en el norte durante del Imperio Alemán, perdón, del Imperio Romano, durante su época de auge, fue el Imperio Franco-Germánico. Eh, que de hecho, dato curioso, la primer pelea que sale, creo que en la película de Gladiador, es con los francos germanos. Eh, Digo, hay unas inexactitudes históricas en esas escenas, pero bueno, el chiste es que viene del Imperio Franco-Germano y no recuerdo en este momento qué significaba Prusia, pero tenía un origen en digamos, así como el latín dio lugar al italiano, había la lengua franco-germana, que era ¿cómo se llama? El galés, si no mal recuerdo, da origen al alemán, ¿ok? Entonces, algo significa Prusia digamos, en el papá, en la lengua padre del alemán, pero no tiene nada que ver con que en algún momento fuera de Rusia. Pero estaba cerca de. Casi no se escucha. ¿Todos tienen ese problema? ¿O, o solo es alguien? Solo es él. Ok. Igual le traes el volumen medio bajo. Bueno, salió, igual y vuelve a entrar. Y era cosa de su llamada. Pero bueno. Entonces, bueno, la cosa es que Alemania, esa confederación germánica, bueno, dato curioso, los alemanes no le pusieron nombre como Il Risorgimento como los italianos. Los alemanes no le pusieron ningún nombre así, uy, wow. También fueron divididos por el Congreso de Viena, en este caso, en 39 estados. ¿Ok? Entonces aquí no es como Alemania que 7 eran fáciles de escribirlos ahí. Pero no, estaban muchos distintos ducados. Sobre todo, quienes se quedaron con la mayor parte de esos estados en los que se dividió la Confederación Germánica era Dinamarca, Austria y Francia. ¿Ok? Prusia, que va a ser el país, ¿no?, que destaca porque va a ser el país que al final unifica, ¿no? El Imperio Prusiano unifica por completo a Alemania, ¿sí? Digamos que la toma por completo. Dato curioso, Carlos Marx, normalmente, y a Engels y Hegel, lo metemos en el idealismo alemán, pero realmente todos son prusianos. Pero al final, como Prusia es la que unifica todos los estados y conforma Alemania, como que por eso le decimos idealismo alemán a ese periodo de la filosofía, realmente porque todos son de Prusia. ¿Okay? Bueno, entonces, Prusia tenía un gobierno autócrata y militarista, es decir, que tenían un gobierno medio parecido a una dictadura militar, sin ser exactamente o de manera concreta y completa una dictadura militar, pero tenían algo muy parecido. Eh, entonces, Prusia al final nos va a brindar a sus propios personajes, ¿ok? Igual que la italiana. Gobierno autócrata y militarista. Autócrata significa que se autoimpuso el gobernante, ¿no? Y ese gobernante también impone las leyes. Por eso les digo que es como una dictadura, pero sin ser dictadura. ¿Sí? Déjenme escribir aquí, tengo espacio. Prusia es autócrata y militarista. Pues ahí está.
Los personajes también van a ser tres como en el proceso unificador italiano. Van a ser Guillermo I de Prusia, ¿no?, que era emperador de Prusia. Está Otto von Bismarck. Aquí iba una C antes. Sí. Bismarck. Ahí está. Otto von Bismarck. Y el general Moltke. Entonces, Guillermo I era el emperador de Prusia. Otto von Bismarck era el canciller de Guillermo. Y el general Moltke era el jefe del Estado Mayor Militar de Prusia. ¿Okay? Es decir, aquí todo se va a centrar en Prusia. La diferencia de Alemania con Italia es que Alemania fue conquistando e imponiendo su gobierno en cada uno de esos 39 estados, mientras que Italia fue una cosa más de, sí somos compas, nos unimos de buena onda. O sea, va a ser mucho más un proceso militar y de conquista que lo que fue el proceso italiano. Entonces, el proceso unificador de Italia, perdón, de Alemania, solo cuenta con 3 pasitos. ¿Okay? Uy. Okay. Alemania inicia su proceso en 1864. Bueno, la cosa de las guerras en el 64. Guillermo era emperador de Prusia. O sea, es Guillermo I. Y después va a ser Guillermo I de Alemania, primer emperador alemán. Así que mantiene, en teoría, su título. En el 64 se van contra Dinamarca. ¿Okay? Dinamarca, digamos que tenía el general Moltke era jefe de Estado, un jefe de Estado mayor militar, por eso era un gobierno militarista, porque en vez de tener nobles, tenía militares destacados que ejercían los puestos de poder. Por ahí va la cosa. Pero sí. Dinamarca tenía ciertos, digamos, bajo cierta influencia, la mayor parte, aquí está Austria. Entonces, Dinamarca tiene esta parte. ¿Okay? Ahí está Dinamarca. Dinamarca estaba más al norte. Tienen esa parte de la Confederación Germánica. Entonces, Prusia se alía con Austria y después le declara la guerra a Dinamarca y recuperan esos ducados que estaban al norte, que están aquí. Son los ducados de Schleswig y Holstein, ¿no? Alemán, ya saben, no va a tener nombres fáciles, estas cosas, ¿no? Entonces, ahí está los ducados de Schleswig y Holstein. Pero simplemente acuérdense que es el norte. Luego, en 1866, se va a ir a guerra ahora contra Austria. ¿No? Primero se alía con Austria para irse contra Dinamarca y después que vence a Dinamarca, se alía, ya sabemos con quién, con Víctor Manuel II de Italia, bueno, y se va contra Austria. Entonces, ya que Manuel II de Saboya ya tenía más poder porque había unificado la primera parte, exacto.
La decepción, la traición, hermano. Eh, pero sí, se junta con, bueno, se alía con el rey, ya que sería el rey de Italia, y primero hace ciertas negociaciones porque sabe que, ok, ya le declaré la guerra a Dinamarca, ya le voy a declarar la guerra a Austria. El único otro país que tiene voz y voto en la Confederación es Francia. No quiero que se me una a esta guerra. Entonces hacen ciertas negociaciones y Guillermo I y von Bismarck le dicen a Napoleón II, a Francia, le dicen, mira, yo solo quiero la parte de Dinamarca y de Austria. Contigo estoy bien, ¿ok? Entonces le dice, no, tú, relax, a ti no te voy a pedir que me regreses nada. Entonces, bueno, o que me cedas territorio. Entonces, Francia se mantiene neutral y no entra en la guerra. Entonces, por eso es que le alcanzan a ganar a Austria y anexan el reino de Hannover, que es el que está aquí. Ya habían anexado antes los ducados de Schleswig y Holstein. Bueno, pues ahora el reino o reino de Hannover. ¿Sí? Y ahí está. Y después de vencer a Austria, le dice a Francia, ¿sabes qué? Siempre no. Y siempre no hay paz. Y en 1870 se desata la guerra franco-prusiana. Entonces, sí, les dice, pues mira, te he dicho que paz y que amor y que no voy a pedirte los territorios que están en la Confederación Germánica, parte tuya, pero que crees siempre no. ¿Sabes qué? Si los quiero y pum, le declara la guerra. Prusia había tomado durante los años pasados el papel de la siguiente potencia militar y Francia había perdido el papel de la potencia militar porque ya no tenía Napoleón. Entonces, Franco, Prusia, sí, perdón, maestro. Franco-prusiana es por Francia y Prusia. Prusia, sí. Ok, gracias. Aquí todavía no se llamaba Alemania, se llama Alemania ya una vez que unifica por completo todo el territorio. Ok. Entonces sí, le dice, ¿sabes qué? Si quiere, pum, arrasó Prusia con Francia, invaden Francia, o sea, ya no es simplemente que, ok, una vez que no. Prusia no se andaba con tonterías, invade Francia, llega a París, es decir, es una hazaña que no va a conseguir no lo va a conseguir Hitler hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, unos cuantos años después, ¿no? Llegar a París, o sea, vencer a Francia y llegar a París había sido prácticamente imposible durante mucho tiempo, ni siquiera con Napoleón. Entonces es como que aquí Prusia se la voló y básicamente hizo una demostración de quién era Don Chido con las cuestiones militares. Invaden, llegan a Francia, acorralan a Napoleón II y entonces pues Napoleón III y Napoleón III va a tener que, bueno, abdicar porque sería renunciar al trono, va a tener que renunciar y ceder los territorios que tenía en la Confederación Germánica. ¿Sí? Ese sí tiene nombre, es el Tratado de Frankfurt. No es con el que se unifica Alemania, pero sí es con el tratado que Francia reconoce que perdió y regresa de la Confederación Germánica los territorios de la Alsacia y Lorena, que son los que están, a ver, medio perdido geográficamente. Papá, ¿dónde está Alsacia? Vives. Son territorios aquí, centrales, ¿ok? Entonces se regresa la Alsacia y la Lorena. Tratado de Frankfurt. Lo voy a escribir aquí nada más temporal para que lo sepan copiar, porque es alemán. Es el Tratado de Frankfurt. Okay. Y con ese tratado, pues Francia
reconoce que fue vencida y regresa los territorios de la Alsacia y Lorena. ¿Okay? Entonces, así de recopilatorio, ¿qué diferencias vemos entre la unificación italiana y la alemana? La italiana fue un proceso nacionalista liberal, es decir, donde la cosa iba hacia la unión, la libertad y todo eso, ¿no? Simplemente era como, tenemos pasado en común, histórico, raza, creencias, vamos a unirnos. Alemania fue un proceso impositivo. Prusia fue atacando cada uno de los estados, es decir, los estados que no tenían una relación súper importante con Austria, Dinamarca, etcétera, los fue conquistando de poquito a poquito. Y ahí iba imponiendo su religión y la lengua prusiana. Mientras que, repito, Italia todos eran como, había un origen común, ¿sí? Es decir, el proceso de unificación, las diferencias entre el italiano y el alemán, es que el italiano fue todo muy pacífico, muy, digamos, incluso democrático, mucho más de un toque político, y la de Alemania fue militar. Fue que Guillermo I, con el mandato de Otto von Bismarck, llegaba a un pequeño estado de los que conformaran la Confederación Germánica, atacaba, conquistaba, y entonces imponía la religión y la lengua prusiana. Entonces no era como que aquí hubiera, todos somos una ascendencia en común y queremos ser alemanes. No, aquí fue, yo quiero expandir mi territorio y vámonos, ¿ok? Entonces, ese es el tercer punto. Italia fue un proceso de reagrupación de un colectivo que se sentía homogéneo y que simplemente había barreras políticas y geográficas de las que se deshicieron. Y el proceso alemán es un proceso de expansión territorial. Fue de Guillermo I diciendo, quiero más territorio, y por eso fue, ¿no? Y por último es que Italia fue un proceso liberal, ¿no? Un proceso de unión, de igualdad, libertad, ajá. Y el proceso alemán fue conservador, nacionalismo conservador. Entonces es como que, digamos que la historia italiana es como mucho más romántica de lo que será una unificación nacional. Miren, hablando va a entrar una Lorena como el territorio que recuperó Alemania. Y digo, la cosa es que al final Alemania, por este modo de gobierno de cierta manera conservador, que se centró mucho en el desarrollo político, económico, militar, es que llevan a que Alemania se convierta en una potencia que tal vez Italia no llegó a ser. Entonces, bueno, le puedes ver el lado positivo a uno y a otro, ¿no? Pero en general esos son los procesos unificadores. ¿Dudas con alguno de los procesos de unificación europeo? Yo nada más tengo como que una. Entonces, cuando Francia regresa a Alsacia y Lorena, ¿es cuando pasa de ser Prusia a Alemania? ¿O todavía no? O sea, ya que ahí termina, ¿ok? Lo que pasa es que, acuérdate que la guerra franco-prusiana inicia en el 70, termina en el 71, se firma el Tratado de Frankfurt, y poquito tiempo después terminan digamos, de juntar todos los estados, se cede y se hace todo el proceso, y ahora sí pasa a ser de Prusia, el imperio prusiano, al imperio alemán. Entonces Guillermo se convierte en él, sigue siendo Guillermo I, pero ahora es Guillermo I de Alemania, ya no es Guillermo I de Prusia. Se convierte en emperador de Alemania. Pero no es directamente con el Tratado de Frankfurt. Yo tengo otra duda, profe. Con el Tratado de Frankfurt, Francia reconoció que perdió la guerra y fue cuando devuelve los territorios que tenía. Ajá. Eso es lo que... Así como el Tratado de Frankfurt, lo recuperé porque es medio más importante por pertenecer a la guerra franco-prusiana. Hubo distintos tratados con Austria, Dinamarca, Francia, también Italia tuvo sus tratados con Austria.
con los estados pontificios, con los reinos de Sicilia, para reincorporarlo. Simplemente que al final este es como el más importante de los procesos unificadores, el de Frankfurt. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda de los procesos unificadores? Ninguna, gracias. Ok. Hitler sale Entonces, Hitler sale más adelante, ¿verdad? De sí, esta sí, guerra sí, él todavía. todavía falta. Después de esto, la siguiente semana, o más bien la siguiente sesión de Historia Universal, que no sé si la daré también en esta semana, veríamos Primera Guerra Mundial, ya después veríamos el proceso entre guerras, y después en la segunda, ahí aparece Hitler. Ok. Eh, pa, pa, pa. Eh, bueno, contesto eso. Entonces, simplemente en estos últimos minutos vamos a checar de manera muy sencilla el proceso del imperialismo y la expansión colonial, nacionalismo y patriotismo. ¿Sí? Lo que les decía es que este proceso de, de imperialismo, nacionalismo, al final nos resulta importante porque es base de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Entender por qué hay tantas fricciones en Europa para generar la Primera Guerra Mundial viene de entender medianamente bien qué es el imperialismo y la expansión colonial. Por eso, aunque hay temas que yo digo, es que no es tan grande como este, es importante porque la historia, ese es el problema, la historia va encadenada. Y si no entiendes bien el proceso anterior, es difícil agarrarle la onda al siguiente, porque hay consecuencias, ¿ok? Que genera un fenómeno histórico, un hecho histórico, que desencadena otro, o que forma parte del que sigue. Entonces, por eso no me gusta saltarme o dar de manera así como, pero vamos a ver los que siempre vienen y ver Segunda Guerra, Primera Guerra, así, porque al final es como que un poco más revoltijo ver las cosas de manera separada, aunque veamos cosas que no son tan comunes en el examen, ayuda a entender las que sí vienen de manera muy habitual en el examen de admisión. Entonces, primero vamos a entender un poco esto del imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Les presento aquí un mapa del mundo en 1870, simplemente porque vamos a entender después cómo va a quedar todo este proceso de las colonias y vamos a ver que el mapa cambia radicalmente. Entonces, todo inicia con lo que nosotros llamamos nacionalismo, específicamente el nacionalismo imperialista. Porque hay muchos procesos de nacionalismo. Está el nacionalismo americano durante la independencia de las 13 colonias, el nacionalismo mexicano, que fue durante su proceso de independencia, el nacionalismo europeo, que tuvo que ver durante las revoluciones burguesas y liberales, y luego el nacionalismo imperialista. Entonces, cuando a ustedes hablan del nacionalismo, es como, ¿cuál? ¿No? En este caso, la guía se centra en el nacionalismo imperialista, ¿no? Que el problema es que simplemente está puesto como nacionalismo en el temario, y pues si lo buscas por tu cuenta, te vas con la finta, buscas nacionalismo en Google, y pues vas a ver cuál estudias al final, ¿no? Lo que tenía de especial el nacionalismo imperialista es que venía digamos que el surgimiento del concepto de nación, ¿no? A nosotros como, el concepto de nación, pero el concepto de nación tienen que tomarlo en cuenta que es relativamente nuevo. El concepto de nación, entendiéndolo como un sinónimo de un estado, de un país, viene de la Revolución Francesa y la difusión de los ideales de igualdad y libertad en toda Europa que provocó la Revolución Francesa. Entonces, aunque puedes decir, la Revolución Francesa fue en 1789, bueno, pues para aquí, para 1870, ya, o sea, sigue teniendo impacto la Revolución Francesa. Es por eso que es un proceso súper importante dentro de la historia
contemporánea. Entonces, recordemos que la Revolución Francesa desata todos los movimientos liberales y nacionalistas, bueno, nacionalistas de corte liberal que hay en Europa, que si bien estuvo inspirada en el primer proceso o movimiento nacionalista de corte liberal, que fue la independencia de las 13 colonias, nos dio lugar a la revolución, al Imperio Napoleónico, el Congreso de Viena, que nos da las unificaciones alemana e italiana, la Guerra de Independencia española, la independencia la Guerra de Independencia belga del Reino de Holanda, la Revolución Industrial, los movimientos obreros, es decir, la Revolución Francesa desencadena muchas cosas. Lo que pasa, o lo que pasó al final, es que en la segunda mitad, ¿okay? La segunda mitad del siglo XIX, es decir, de 1850 en adelante, pasamos a que el nacionalismo se vuelve un movimiento conservador. Es decir, el nacionalismo había surgido en la burguesía y ahora la burguesía había dejado de ser la clase de lucha para ser la clase acomodada. Entonces el nacionalismo cambió, digamos, de sentido. Es por eso si ustedes buscan el nacionalismo previo a este proceso, al nacionalismo imperialista, es decir, el mexicano, el americano, incluso el europeo de los movimientos liberales, tiene una connotación siempre muy positiva, siempre es como, aquí el nacionalismo fue lo que ayudó a este proceso, pero a partir de aquí, el nacionalismo va a tener siempre un significado, digamos, medio negativo. Entonces, es un cambio ahí. Por eso no pueden revisar el nacionalismo, el que sea, ¿no? Hay que centrarnos en el imperialista. Al final, este nacionalismo, ahorita veremos la segunda mitad del siglo XIX, ¿okay? Es decir, de 1850 para adelante. Ese proceso nacionalista justificó una expansión imperialista. Es decir, originalmente el nacionalismo era algo así como de, no, sí, nosotros somos una nación libre, soberana, y queremos hacer nuestra búsqueda de la igualdad, la libertad, etcétera, etcétera. Pero el nacionalismo imperialista deja esa parte atrás y se vuelve un sentido de, mi país es superior al de los demás. Ahorita veremos la diferencia entre nacionalismo y patriotismo, pero a partir de aquí el nacionalismo es como, no, nosotros somos los chidos y tenemos que ir conquistando y haciendo colonias a lo largo de todo el mundo para tratar de mejorar esos territorios. Ahorita veremos que tenía algunos intereses más escondidos, ¿no? Eso del nacionalismo, bueno, del imperialismo. Entonces vamos a checar así de manera breve cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Normalmente los asociamos a cosas iguales, ¿no? Como nacionalismo, patriotismo, ¿cuál es la diferencia? Pues al final sí hay una diferencia. El nacionalismo, vamos a empezar con el patriotismo, nos llevó algo que conocemos como un amor e identidad de un pueblo. Es decir, los procesos patrióticos eran de, pues mira, yo estoy orgulloso de mi nacionalidad, de mi país, y defiendo los intereses culturales que haya en ese país. El nacionalismo, al final, resulta una idea de superioridad.
Ha habido muchas frases relacionadas a esto por filósofos. Por ejemplo, Albert Camus dijo que él amaba mucho a su país para ser nacionalista. Ha habido otros filósofos que decían que hay una frase que es que el nacionalismo, el patriotismo es amor, es el amor a tu patria. El nacionalismo es cuando lo que es más grande es el odio por otras naciones, ¿no? Básicamente hacia eso va, ¿no? El nacionalismo es una, digamos, una creencia de superioridad de que mi nación es mejor, ¿ok? Y eso llevó a que hablamos del colonialismo europeo. Aquí está el mapa del mundo en 1914. Si se dan cuenta, el Imperio Británico tenía Canadá, tenía la mayor parte tenía India, tenía Australia, tenía Nueva Zelanda, tenía varios pedazos de África. Lo mismo es con el Imperio Francés, que tenía Argelia, toda esta parte de África. El Imperio Alemán también tuvo cierta, digamos, injerencia en algunas que otras partes de África. O sea, básicamente África, nos regresamos al mapa anterior. África ni estaba dividida, África era un lugar ahí, igual que Australia, perdido, que nadie pelaba. Y después África es completamente dividida entre todas las potencias europeas, ¿ok? También la India, ¿no? De hecho, acuérdense que la India no se independiza hasta la llegada de Gandhi. Y hoy en día Hong Kong todavía es una colonia inglesa. Ya está en el tratado de cómo va a ser la transición, pero Hong Kong, en teoría, a día de hoy sigue siendo una colonia inglesa. Entonces, el colonialismo fue una cosa muy... Entonces, al final hubo un reparto del mundo, ¿ok? Eso es el colonialismo. Porque el imperialismo es la idea de que el mundo debe ser repartido entre las grandes potencias. ¿Por qué? Porque, digamos que tuvieron, durante el colonialismo, aunque esto no es historia de la economía, en el... ok. Digamos que la mayor parte de lo que no estaba conquistado o lo que no estaba bien definido geopolíticamente hasta ese entonces, se dividió entre ciertas naciones. Ahorita veremos qué fue la convención en la que firmaron cómo se iba a repartir. Entonces, sí, ya ven que yo siempre mando las diapositivas y creo que sí alcanzaron a grabar la clase, entonces Relax, que al menos creo que la primera parte quedó un poco ahí, un poco empezada, pero ya saben que dudas siempre me pueden preguntar. Simplemente antes de que te vayas, voy a cambiar, para que quede ahí la fecha, bueno, el horario del domingo, las sesión de dudas, porque voy a trabajar este domingo a la hora en la que suelo dar la sesión de dudas. Va a ser, acuérdense que la sesión de dudas esta semana no hay, porque empiezo a dar filosofía. Es como esta. El domingo. Domingo, lunes, miércoles y viernes, esos 4 días van a ser las clases de filosofía. Entonces, este domingo no va a haber de dudas, de historia, español, simplemente desde que te vayas para que quede ahí ese aviso. ¿Sí? Ya después, ahorita lo explico con más calma para los que tengan el tiempo de quedarnos hasta el final. Del mundo, no del mono, ¿ok? No era del mono, era tu mundo. Ok, entonces, bueno, el reparto del mundo ocurrió específicamente entre 4 grandes naciones. Fue Gran Bretaña,
fue la ganadora. Francia, Alemania e Italia. España tuvo aquí están sus islas, las islas de España. España tuvo algo, no recuerdo bien cuál era la extensión, pero su extensión era casi la misma que Catepec. O sea, o sea, se repartieron toda África y España le tocó un pedacito de lo que es un municipio del Estado de México, una islita. Pobre España, después de que nos independizamos de ellos, nada les fue bien a los españoles. Entonces, dato curioso, un cuarto de toda la superficie estuvo dividida entre 6 países. ¿Sí? No sé la... del vecino, que ya no suena del vecino, ya se escucha mejor. Ya. Ok. Es que a esta hora el vecino se pone a ver Netflix. No, es un incumplido, ¿ok? Que no nos da tiempo de no usar su internet para que demos esta bonita clase. Entonces, eso es, ¿no? Imagínense que un cuarto de toda la superficie, es decir, es como si 1 de cada 4 países fuera una colonia de de alguna potencia europea. O sea, nada más, chéquense o sea, fíjense que tan solo de Inglaterra, ¿no? Vamos a hacer de Inglaterra. Inglaterra tenía esto, 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 esto y esto, ¿ok? Es decir, eso sin contar las islas pequeñitas que no vemos por ahí. O sea, el proceso colonialista, por eso creó tantas fricciones entre Europa, porque fíjense, esa es Gran Bretaña. Sabemos que el gran protagonista de las guerras mundiales es Alemania. ¿Qué tenía Alemania? Alemania tenía esto y esto. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? O sea, fíjense la diferencia que hay entre Alemania e Inglaterra. ¿Sí? O sea, por eso es que hay tantas fricciones en Europa, porque sí, se reparten, teóricamente no está bien que se repartan África, ¿no? Bueno, el resto del mundo, pero se reparten de manera muy desigual, entonces inicia un proceso de una súper fricción política europea, ¿ok? Entonces como que, óyeme, según nosotros, bueno, ¿cómo se repartieron? Bueno, con la Convención de Berlín. No es convención, perdón, es conferencia. La conferencia de Berlín, que fue en 1885. O sea, el imperialismo era esta idea de que una nación es más importante que otra. Bueno, les decía, esto no es historia de la economía, pero en 1873 hubo la primera crisis económica, el primer colapso del capitalismo, porque el capitalismo era un sistema nuevo que no sabían cómo usarlo adecuadamente. Entonces tuvieron sobreproducción, hubo sobrepoblación, porque al final todos se movieron a las capitales a trabajar en la industria. Hubo muchísimos problemas con el capitalismo. Entonces se da la primera caída del capitalismo. Entonces se cree que lo que necesitan hacer es mover su excedente poblacional hacia otros territorios y
mover fábricas a esos territorios donde las materias primas van a tener un costo menor, entonces no va a haber un problema de sobreproducción. Estuvo dividido entre 6 países, ¿ok? Lo que pasa es que los otros no son tan importantes, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Los otros importantes van a ser, sobre todo, Rusia y Japón. Rusia y Japón van a tener todo el extremo oriente para ellos, ¿no? Eso nosotros, pero no son tan importantes como pues estamos como en el imperialismo más europeo. También Estados Unidos se queda básicamente la mayor parte de América. Aquí es donde ya empezó con el canal de Panamá, con empezar a intervenir en algunos otros estados. Ya saben, esas cosas que les gustan a los estadounidenses. Entonces, en esta conferencia de Berlín en el 1885, pues arman las reglas con las que supuestamente van a repartir África. Es decir, Estados Unidos se queda principalmente con América, las potencias europeas con África, Medio Oriente y el sudeste asiático, y Rusia y Japón con el extremo oriente. Sí, mira. En la conferencia de Berlín se juntan como las mayores potencias europeas, que en este caso serían Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Y discuten de qué manera se van a repartir África, porque todas son unas naciones imperialistas que dicen que, oye, hay que justificar con el proceso nacionalista que tenemos que ir a invadir otros lugares, ¿no? Y hacer como colonias, y las que no son, las que ya tienen un estado, no quitar el orden político, pero sí poner un control económico. No, o sea, como que todas esas reglas de cómo se iban a repartir las definen en esa conferencia de Berlín en el 85. ¿Okay? Eso es por donde va la cosa de esas 6 países que se reparten, ¿no? Puede que los otros europeos son, bueno, o importantes son Rusia y Japón, pero de hecho Rusia y Japón van a tener mucha fricción. De hecho, las relaciones que van a hacer de que Rusia y Japón se peleen por Extremo Oriente, crea la la guerra ruso-japonesa que pierden los rusos, ¿no? Razones que le llevan a la revolución rusa, pero bueno, ese es otro proceso que se cuece aparte. El chiste es que al final este imperialismo también dio pie al surgimiento del supremacismo. Es decir, todos esos procesos donde digo, no, los blancos son mejores, no, los ricos somos mejores seres humanos. Entonces, todos esos procesos raciales xenófobos inician gracias al imperialismo del siglo XIX-XX de las potencias europeas. De hecho, la Inglaterra victoriana está aquí. Por eso la Inglaterra victoriana es la Inglaterra victoriana, porque tuvo una cantidad de colonias que pudo explotar recursos naturales y sus territorios de ultramar. ¿Cómo es que Inglaterra no se iba a convertir en una hiperpotencia si no es con todo este proceso colonial? Entonces, aquí es donde inician, pues, justamente esas fricciones políticas que eventualmente nos llevarán a la creación de alianzas, la Triple Alianza, la Triple Entente, etcétera, que culminan en procesos de guerras mundiales. Específicamente la primera es la que está más relacionada con todo este proceso imperialista. ¿Dudas del proceso imperialista y de las colonias, del colonialismo europeo?